Muy bien, como les dije, vamos a hablar con un decano y además reelecto. Ayer fue reelecto nuevamente el decano de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Manuel Agosino. Un aplauso para él, ya está con nosotros aquí en Cadena Nacional. ¿Cómo estás, Manuel? Gracias por aceptar la invitación a Cadena. Siente, por favor. Contento, me imagino, reelecto nuevamente. No sé si contento o triste todavía, pero... Bueno, pero contento, son 4, va por otros 4, está bien. Eso significa también que hay o consideraron que hay una buena gestión de su parte. Imagino que eso también genera alegría, ¿no? Exactamente. Bueno, un año de todas maneras particularmente álgido en materia educacional. Ya le vamos a preguntar algo de eso, pero me gustaría partir inmediatamente con su materia, ¿no? Con economía. Vamos con macroeconomía. Me interesa como partir de afuera hacia adentro, ¿no? ¿Qué tanto ha incidido el clima económico chino en las expectativas de crecimiento que tiene nuestro país? Bueno, muchísimo, porque si usted considera el precio del cobre, ha bajado de más o menos $4 por libra a alrededor de 3. Y ese es un efecto casi exclusivamente chino. La desaceleración china está incidiendo fuertemente en las ventas de cobre que hace Chile y en el precio que obtiene por estas ventas. Ahora, ¿Chile está preparado para este tipo de desaceleraciones o de crisis, podríamos decir, que se generen alrededor del mundo? Bueno, debíamos haber estado quizás mejor preparados, pero tenemos fortalezas que nos pueden ayudar a salir del mal momento. Ahora, cuando se habla de la desaceleración china también estamos empezando, lentamente de igual manera, pero a un tránsito de recuperación, ¿no? No solamente de China, sino que China y Estados Unidos, digamos. Se vislumbra un futuro mejor, digamos. Sí, Estados Unidos está en un proceso de recuperación económica bastante interesante, aunque lento. Hay que pensar que Estados Unidos ha estado en recesión o casi recesión durante más de 5 años, 6 años. O sea, primero una gran recesión y luego una recuperación muy lenta. Entonces, esa recuperación ha sido mucho más prolongada, mucho más lenta y más larga que las anteriores, de recesiones anteriores. Entonces, eso obviamente que está afectando la economía mundial en su conjunto. Ahora, que esta recesión se haya prolongado, sumado a que usted me dice, bueno, Chile debió estar un poquito mejor preparado, ¿por qué no se pudo prever esta situación? O también, si es que es más larga, ¿por qué no se tomaron las medidas adecuadas? ¿Qué fue lo que falló ahí? Mire, yo creo que la gente tiene la costumbre de pensar que lo que está viviendo ahora es permanente. Entonces, cuando estábamos en un boom enorme en el precio del cobre, el cielo, claro. Las ventas habían subido en forma espectacular, el país estaba lleno de divisas, entonces todo el mundo esperaba de que esto fuese algo permanente. Aquí nos quedamos, digamos, claro. Aquí, claro, y vamos a seguir para arriba. Eso no se da nunca. Ahora, si no se da nunca, es cíclica, ¿no? Por supuesto, las economías son cíclicas. ¿Y por qué si son cíclicas nadie? Porque hay miles de personas también que contribuyen y ayudan a estudiar, a entender los ciclos económicos. ¿Cómo en Chile no se previó eso? Bueno, es que forma parte de la psicología del ser humano. Cuando estamos en recesión creemos que vamos a permanecer en esa situación para siempre, que no es así. Y cuando estamos en un boom, la gente anticipa de que ese boom va a continuar permanentemente y no se previene contra la posibilidad de que se va a terminar. Dicho eso, ¿cuál es el actual escenario económico para Chile? ¿Cómo estamos hoy día? ¿Cómo estamos parados? Estamos con una tasa de crecimiento que va a bordear el 3% este año, bastante inferior al del año pasado. Y a la proyección que habían dado en un principio también. Y la proyección que se dio primero el gobierno saliente, los mismos analistas económicos, sector privado, estimaban una tasa de crecimiento más cercana al 4 y con suerte vamos a llegar al 3 ahora. Decano, ¿qué significa eso? Porque también aquí hay cifras, ¿no? Cuando uno habla de números y de crecimiento del 3%, claro, la persona que tiene que salir en la mañana a tomar el Transantiago, trabajar, pagar las cuentas, dice, ¿qué es ese 3%? ¿Qué significa crecer un 3%? ¿Es malo, es bueno? ¿Cómo incide en el bolsillo? Bueno, significa que hay menos demanda en la economía, de que hay menos producción, de que el desempleo va a empezar a crecer, ya ha empezado a crecer, pero va a haber más desempleo. Entonces, algunas de las personas que están tomando el Transantiago para ir a su trabajo van a no tomar el Transantiago en algún momento, se van a quedar en la casa. ¿Es para preocuparse?
Bueno, por supuesto que es para preocuparse porque las personas a quien más va a afectar la desaceleración es gente modesta. Lo digo porque el gobierno anterior se jactaba de que se logró el pleno empleo, ¿no? Entonces ahora es como uno dice, ¿esto va a ser real? ¿Viene desempleo o es más que todo parte de una política como del terror que se... No, viene un desempleo importante, mayor que el que teníamos antes. Habíamos llegado a un 6%, algo menos del 6%, vamos en el 6,5% y probablemente va a seguir creciendo. ¿Desde cuándo estamos experimentando esta desaceleración? Bueno, la desaceleración viene ya desde hace más de un año. Lo que sucede es que nos enteramos de la situación en forma tardía, mucho después que las cosas han ocurrido. Las estadísticas llegan más tarde. Ahora, perdón que yo no interrumpa, pero uno dice, ¿cómo nos podemos encontrar con eso tarde? Si hay personas que trabajan para eso, para prever esas situaciones, para leer lo que está pasando en el mundo. No creo que sea un tema casi como de frotar una lámpara y que un genio nos diga que viene una economía. Eso se siente en el día a día, ¿no? Bueno, hay gente que advirtió sobre estos problemas, incluyéndome a mí mismo. Pero hay otra gente que no escucha. El ministro en ese entonces. Bueno, yo diría que hay gente que ve las cosas de una manera y otras que las ven de otra. El que está sentado en un boom económico en que todo está andando bien y él, al ser la persona más importante del gabinete económico, obviamente que va a tratar de atribuirse parte del éxito. Ahora, hoy en día, ¿cómo se lucha contra este crecimiento? Metámonos en materia tributaria también, porque si es que este crecimiento, o si estamos en una desaceleración, no se crece como se espera, tampoco se va a recaudar como se espera, ¿no? Eso tiene incidencia. Tampoco se va a recaudar como se espera. O sea, puede que estos 8.200 de la reforma no sean 8.200, sino que sean menos. No, los 8.200 son al año 18. Claro. Ahora, de aquí al 18 falta mucho. Pueden pasar muchas cosas, claro. Pueden pasar muchas cosas. Y por último, puede que no ocurra al 18, sino que ocurra al 20. O sea, si hay una buena reforma tributaria, vamos a recaudar esos 8.200 en un periodo de tiempo, ¿no es cierto? Que ese periodo podría ser más prolongado si la economía no se recupera. Ahora, de aquí al 18 pueden pasar muchas cosas. Manuel, cuando hablamos en economía, 6 meses es una eternidad. Claro. Cuando hablamos de esta desaceleración, de este periodo de incertidumbre, ¿no? De que vamos a crecer menos, ¿es prudente de igual manera legislar una reforma tributaria en este escenario? Mire, la reforma tributaria no tiene que ver con este escenario o con aquel otro. La reforma tributaria es indispensable para que el gobierno de Chile pueda ofrecerle a la ciudadanía los servicios sociales que demanda imperiosamente. Claro, garantías, digamos. Claro, o sea, la ciudadanía está demandando una educación buena para todos. Entonces eso además es muy importante para el crecimiento económico del país. Nosotros no vamos a poder recuperar un crecimiento económico fuerte sin mejorar en forma muy sustancial la educación que recibe la gran mayoría de los chilenos. ¿Y por qué algunos plantean lo distinto? Algunos plantean lo contrario. Dicen, con reforma tributaria no vamos a tener inversión, las empresas se van a ir. Claro, se empieza a generar esta especie de pugilato político, ¿no? Entre los que tratan de instaurar la reforma y los que se niegan a ella. Mire, la gente que se niega generalmente es por intereses particulares. Negocios que tienen, dinero básicamente. Cualquier análisis nos diría que Chile no cuenta ni con sistemas de educación ni de salud que necesita para progresar económicamente. Y para esto se requiere de una reforma tributaria importante. Eso no cabe duda. Y le entiendo el punto. O sea, lo que me quiere decir es que siempre vamos a poder, si es que se quiere, encontrar una excusa para no aplicar una reforma tributaria. Claro. Además que si la reforma tributaria y el plan de gasto tienen éxito, las mismas empresas se van a beneficiar de una fuerza de trabajo mucho más productiva. Claro. O sea, mejores trabajadores, digamos. Mejores trabajadores. Respecto a eso, ¿le parece bien hecha o bien planteada esta reforma tributaria en particular? En líneas generales, sí. En líneas generales. Uno puede tener claro, divergencias, puntos divergencias con algún punto o con algún otro. Pero en líneas generales, ¿qué es lo que son las líneas generales? Hay que recaudar 3 puntos del producto. 8.200 millones de dólares. Eso es lo que hay que hacer. ¿Y cómo hay que hacerlo? Enfocándonos a las utilidades de las empresas. Es ahí donde está
el pan y la mantequilla de esta cosa. ¿Y dónde está esta mosca en el vidrio, si queremos, en la ventana? ¿Dónde ve como esta divergencia? ¿Cuál es lo que le complica de esto? A mí me complica un poco el tema de la retención a las rentas atribuidas. Creo que es una figura extraña y ¿Por qué? podría... Porque uno no sabe en realidad a quién se está grabando. Se están reteniendo utilidades a un grupo de accionistas. Ese grupo de accionistas está cambiando en un año dado, ¿no es cierto? Yo voy a retener 10% de las utilidades y a algunos se las voy a devolver, le voy a devolver esos 10% y a otros no, ¿no es cierto? Pero ¿a quién se los voy a devolver cuando en un año dado los accionistas de una empresa cambian mucho? Entonces, me parece... Va a ser difícil organizarse en esa materia. Exactamente. O sea, yo creo que tiene problemas de implementación. Hay algunos que dicen que tiene problemas de constitucionalidad. No lo sé, no soy abogado. Pero creo que se podría pensar en algunas alternativas a este tema de las rentas atribuidas. ¿Qué alternativa es la que más le suena? Mire, en países desarrollados hay dos impuestos. Uno que se aplica sobre las utilidades, que es lo que nosotros llamamos de primera categoría, y otra que se aplica sobre los dividendos, sin mediar ningún tipo de traspaso o de créditos de uno para otro lado, como es el caso chileno hasta ahora, el tema del FUT, ¿no es cierto? Claro. Que es lo que la empresa pagó, después sirve como un crédito para los individuos. Bueno, en países como Estados Unidos no existe esa figura, en Europa tampoco. Se puede pensar en copiar un poquito de ahí, en emular. O se puede pensar, si no quiero aplicarle doble tributación a las rentas de las empresas, que es lo que estaríamos haciendo, porque primero pagó un impuesto en primera categoría y después estoy cobrando los dividendos. Claro, pero los dividendos, o sea... Claro, si no quiero hacer eso, puedo simplemente aplicar el impuesto entero en primera categoría y olvidarme después de los dividendos, sí. Eximir a los dividendos. Sí. O sea, hay alternativas que yo creo que merecen ser estudiadas. Decano, y respecto al FUT, usted dijo, cuando se habla de la eliminación del FUT, la primera excusa era que lo que pasa es que algunas personas se aprovechan y utilizan mal el FUT. Usted dice, eso no me parece argumento suficiente para eliminar el FUT. No, no es un argumento suficiente para eliminar el FUT, es un argumento para mejorar el FUT. O sea, usted no era partidario que se eliminara. Mire, no sé si no soy partidario, yo creo que habría que estudiar y habría que revisar su perfeccionamiento como un instrumento. Ahora, esta eliminación afecta a la clase media. Con nosotros estuvo, y también a los emprendedores, estuvo con nosotros Juan Pablo Suet, que es el representante de los emprendedores, y él decía, lo que pasa del FUT es que se piensa que todos invierten en maquinaria y eso. Entonces, muchas veces cuando alguien tiene un emprendimiento, hoy día no es eso, es el capital humano el que uno va beneficiando, son otro tipo de gastos, y además constantemente con las ganancias del año, cuando uno emprende, probablemente después de los 6 años gane plata. O sea, por lo general uno le mete corazón a su negocio, trata de reinvertir. Entonces decía, ¿qué va a pasar ahora? Que vamos a tener que pagar tributo a fin de año, independiente de que saquemos o no la plata, va a afectar al emprendedor y nos vamos a tener que endeudar en los bancos. Según él, la banca va a ser la gran ganadora de esta reforma tributaria de la eliminación del FUT. ¿Cree que está bien hecho ese ejercicio, esa manera de pensar? Bueno, también yo tendría ciertos reparos sobre esa forma de encarar el tema, porque los pequeños empresarios, las pymes, tienen un régimen especial bajo la reforma y las pymes no van a ser afectadas en lo fundamental. Yo creo que las más afectadas van a ser empresas que están entre medio, entre las pymes y las grandes. Porque las grandes... O sea, más que pymes, tomemos la parte de menos, más como la mediana empresa. La mediana empresa yo creo que es la que se va a ver más complicada, porque la mediana empresa también tiene problemas de acceso al crédito y tiene que pagar tasas muy altas de interés. Entonces, si usted le elimina el FUT, que prácticamente ahí donde estaba, ¿no es cierto?, su financiamiento de la inversión, ¿no es cierto?, va a tener que acudir a los bancos, pagar tasas muy altas. En ese sentido, Suet tiene razón, pero no para las pymes, porque las pymes se pueden acoger al 14-tero, no sé cómo se llama exactamente, y tienen un régimen especial que va a hacer que no tengan que pagar más impuestos bajo la reforma. Entonces, a mí me parece que son las empresas medianas
las que podrían verse más afectadas. ¿Puede generar un clima de crisis? ¿Va a ser un buen país para invertir, por ejemplo, Chile? Yo creo que sí, yo creo que Chile va a ser un mejor país para invertir después de la reforma, simplemente porque vamos a tener una fuerza de trabajo, si las cosas andan bien por el lado del gasto. O sea, hay que acordarse que este es un paquete y que no es solo la tributación la que importa, sino de cómo nos vamos a gastar la plata. Claro. Entonces va a ser muy importante observar con cuidado cómo se viene la reforma en educación. ¿Y cuánto del porcentaje de la tributaria se va a educación? Todavía no hay una claridad en eso. No hay claridad todavía pero Ni espero salud, ni nada. O sea, con nosotros estuvo el subsecretario de Hacienda y decía que parte de esa reforma también se va a ir a paliar el déficit estructural, ¿no? Exactamente. Ahora, de acuerdo a la proyección de gastos con la compra de colegios, la desmunicipalización, no sabemos si es que alcance para eso. No sabemos todavía si alcanza. Usted tiene toda la razón. Creo que los cálculos hay que afinarlos un poco, pero en lo general... ¿Es normal eso, que no esté completamente afinado el cálculo? ¿No es poco serio eso? ¿O es parte del proceso de una reforma? No creo. Yo creo que en lo tributario sabíamos mucho más que en educación. Chile tiene una tradición bastante larga de buenas políticas tributarias. La primera reforma tributaria en Chile fue el año 1925. O sea, hemos tenido historia carrete con reformas tributarias. Chile es un ejemplo de un país que está relativamente bien manejado en temas tributarios. Y el gobierno llega el gobierno de la presidenta Bachelet toma el poder y ya tiene un mamotreto de 100 y tantas páginas de la reforma tributaria preparado. A mí me parece extraordinario. Nunca había visto en mi vida un gobierno que llegara al poder con una cosa ya hecha, o sea, y que se parece mucho a lo que prometió además. O sea, yo creo que es una consistencia bien notable que el programa tributario se parece mucho a lo que se venía anunciando, ¿no es cierto?, el equipo económico que eventualmente... Está trabajando una vez que gana el gobierno, claro. Entonces, a mí me parece que en educación sabemos mucho menos. No tenemos mucha experiencia en cómo mejorar un sistema educativo. Ahí tenemos que meterle más esfuerzo. Respecto a la clase media, un tema siempre complejo porque es difícil delimitar la clase media. Uno puede centrar o diferenciar las empresas pequeñas, medianas, grandes empresas de acuerdo a lo que facturan, en fin, ¿no?, lo que producen. Pero la clase media es difícil. Entiendo que haya un valor económico, pero no es lo mismo, y lo hemos comentado aquí también en el programa, centrar una familia, porque una familia de 1 millón de pesos, por ejemplo, que el padre gana 1 millón de pesos, y que es el ingreso familiar. Pero si tiene 7 hijos... Pucha, es distinto a una persona que gana ese millón sola. Entonces, es muy complejo centrar la clase media. ¿Cómo lo hacen, por ejemplo, para enseñarlo en la universidad donde usted es decano, en la facultad donde es decano? Y también, ¿cómo eso va a incidir, el poder delinear perfectamente cuál es la clase media para hacer una buena reforma tributaria? Ahora, el tema, la clase media es una expresión muy abusada y muy poco precisa por muchas de las razones que está explicando usted. Ahora, nosotros tenemos otras formas de referirnos a esto. Si yo fuera un especialista en marketing, hablaría del segmento A, B, C, 1, D, deciles, quintiles, claro, otra manera de... Ahora, si soy un economista, voy a hablar de los quintiles o deciles de la distribución del ingreso. Claro. Ahora, el quintil de la distribución del ingreso más rico del país empieza más o menos 1.200.000 pesos para una familia de 4, más o menos 300 y tantos mil pesos por persona. Es el quintil más rico. O sea, esa persona yo no la considero de clase media, yo la considero una persona con problemas para parar la olla, el que está al final del quintil más rico. Claro. Del 20% más rico. Y así todo, en materia de economista, se puede calificar como alguien rico. O dentro del sector de la riqueza del país. Más pudiente del país. Claro. ¿Por qué? Porque Chile tiene una distribución del ingreso extraordinariamente desigual. ¿Va a afectar? Usted tiene que llegar al centil más rico para verdaderamente empezar a ver gente rica. Centil, 1% más rico. Cuando hablemos de la reforma, ¿va a afectar o no a la clase media en términos generales? Se lo pregunto porque ya lo hemos comentado bastante en la entrevista, pero hay que ver también los resultados de la percepción ciudadana, ¿no? La última entrega de la encuesta de IMAC dice que un 47% de los chilenos dice que sí, que la reforma va a afectar a la clase media en el día a día. Bueno, yo creo que la reforma va a afectar a todos, pero está concentrada
en el decil más rico. Está concentrada en el decil más rico, sin lugar a duda, que es el decil más rico el que va a pagar por la reforma. Ahora, todos van a pagar algo. Si suben las cuentas de la luz, va a pagar algo. Si suben los precios de los departamentos y de las casas, que ahora van a estar grabadas con IVA y que antes no lo estaban, el precio va a subir y por lo tanto... ¿Te gustó esa medida? Fue polémica también. ¿Le gustó esa medida? En el fondo, la casa claro, podemos hablar de la década de los 80, ¿no? Como el sueño de la casa propia, en fin. Hoy en día uno dice, bueno, ¿será prudente hacer esto considerando que hay familias que todavía lo ven como el único mecanismo de ahorro, no? Sí, uno podría tener discusiones sobre ese tema, pero en general, ahora, en general el paquete me gusta. Yo creo que todo debía tener IVA, excepto quizás, los libros, podemos discutir el tema de los libros, también tendríamos que tener una discusión bastante profunda sobre eso. Es que extraño que tratando de mejorar la educación y acercar la educación, claro, sí, tengamos libros con IVA, por ejemplo, o lo mismo que los medicamentos, la polémica que se dio ponerlo en lo equivalente en las vitrinas. En general deberíamos tener una política donde el IVA gravara a una buena parte de las cosas, excepto algunos bienes que sean de absoluta necesidad, como el caso de los medicamentos. Y yo no soy contrario a que haya un IVA sobre las casas, sobre la construcción. No. Última pregunta, también respecto a su experiencia, cuando se hace una reforma así, ¿hay que abordar mucho tema? Con nosotros estuvo Camilo Escalona hace algunas semanas. Y él decía, lo único que encuentro de esta reforma es que fue confusa porque trataron de abordar muchas cosas. Entre el food, el tema de las viviendas, el tema de los licores, el tema de los impuestos verdes. Decía, como a rato uno se queda con la sensación de que mucho abarca, poco aprieta, que puede ser un poco difícil de manejar todo. No, lo que sucede es que una reforma así de ambiciosa ocurre una vez en una generación. Yo encuentro que es muy bueno el impuesto sobre los alcoholes, es muy bueno el aumento del impuesto sobre las bebidas gaseosas con azucaradas. Yo creo que son muy buenas medidas, son medidas muy inteligentes, son medidas que van en muy buena dirección, que es gravar los males. Y Chile tiene un problema de obesidad entre los niños. Ahora, si seguimos ¿no es cierto?, con ese problema, bueno, vamos a tener que pagar mucho más por la salud de esos adultos. Se transforma en un círculo vicioso, claro. Exactamente, entonces yo creo que vamos bien por ese camino. Don Manuel, se nos va el tiempo, se nos fue la entrevista. Con este aplauso le queremos agradecer la visita a Cadena Nacional, el decano reelecto de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Le voy a regalar este libro para cerrar la entrevista, Javier Cercas, El vientre de la ballena, gentileza de Random House Mondadori, que nos acompaña todos los días. Muchas gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias. Nos vamos a una pausa nosotros, ustedes no se cambian. En el próximo bloque conversamos con Gregory El Acua, el director del Centro de Estudios Públicos de la Universidad Diego Portales. Vamos y volvemos con más Cadena, no se cambien.